Día 18º en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien y que estén viviendo un hermoso día. Soy el Padre Francisco y me toca acompañar a todos ustedes en esta meditación siguiendo lo que San Enrique de Oso nos enseña y que nos está haciendo tanto bien, nos está permitiendo alcanzar tantos frutos. Y todo es gracias al Señor. Primero Dios, como solemos decir ante tantas situaciones, y por eso le pedimos al Señor que nos acompañe e ilumine. Hoy vamos a contemplar los sentimientos del corazón de Jesús en el último sermón después de la cena. Es interesante cuando contemplamos la pasión del Señor y en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, siempre se habla de lo que el Señor va diciendo a sus discípulos. Anuncia la traición de uno de ellos, anuncia que los discípulos se van a dispersar, van a huir, no van a ser fieles en el momento de la prueba. Termina anunciando las negaciones que Pedro hará y termina también, a pesar de todo eso, mostrando su amor, habiendo instituido la Eucaristía, habiendo instituido el sacerdocio. Por eso vamos a situarnos especialmente en esa llamada sobremesa, ¿no? Después de la cena o durante la cena pascual, donde el Señor instituye la Eucaristía y el sacerdocio. Pero vamos a ceñirnos al texto de Juan, al cuarto evangelio. San Juan como que nos va mostrando muchos aspectos, porque es una teología que ha desarrollado más el misterio de Cristo, la palabra hecha carne, y nos muestra la hora de Jesús, la hora en que el Señor va a ser glorificado y por su glorificación vamos a obtener la salvación, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ir mirando estos textos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Por eso este tema lo vamos a plantear de esa forma. Si bien San Enrique de Oso hace un condensado, por decir así, un bello resumen de todo esto, vamos a detenernos en algunos puntos importantes del Evangelio, no sin antes iniciar con la oración que nos guía durante estos momentos, estos días de meditación. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos, ángeles y justos del cielo y tierra, présteme sus encantos amorosos para honrar
y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos encontramos delante del Señor y en ese momento que San Enrique de Ossó describe en su meditación como un lugar especial en que debemos asociarnos a los apóstoles y escuchar atentamente cada palabra y retenerla, ¿no?, en nuestro interior. La petición es muy sentida y nos permite abordar el tema de una manera adecuada. Decimos con el santo: dame a sentir tus últimos latidos, los más amorosos, oh corazón de Jesús, para inflamarme en tu amor. Ya quisiéramos tener ese ardor, tener el corazón en llamas por el Señor, ¿no? La experiencia, por ejemplo, de San Francisco Javier, ¿no?, que le decían volcán de amor, y realmente tuvo que ser un volcán para llegar en ese tiempo y con los medios de ese tiempo, siglo XVI, bordeando pues el África, al Asia, lo que serían pues la India, Japón, y morir en China sin haber podido evangelizarla en la isla de Sanxiang. Allí murió a los 44 años. Y es un ardor muy grande. Cuentan sus biógrafos que San Francisco Javier celebraba con premura la misa, la Eucaristía, como era en ese tiempo, y luego en los momentos en que elevaba la hostia santa consagrada, se detenía un rato. Algunos hablan de que entraba en éxtasis, duraba unos minutos o a veces unos segundos, pero era un momento tan especial de contemplación, igual al alzar el cáliz o elevarlo con la sangre de Cristo. Eso lo nutría. Y toda la misa transcurría con cierta premura, pero allí se detenía. Hoy día habría que detenernos también con esa actitud, ¿no? Obviamente no somos como San Francisco Javier, ya quisiéramos, ¿no? Pero tener ese amor que se expresa también en un momento significativo, que hoy será ir quedándonos en el texto del Evangelio, y como a veces decimos, y es una frase que se repite mucho en los grupos de oración: me quedo en tu oración. Jesús, me quedo en tu oración, me quedo en tu corazón. Vuelvo para tomar fuerzas, vuelvo para estar contigo, para acompañarte, vuelvo siempre a tu corazón. Fíjense que en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan no se describe exactamente el momento de la institución de la Eucaristía, pero sí hay todo un preludio que los que han comentado el texto lo señalan como aquel aspecto de la última cena que no está dicho en los sinópticos, ¿no?, en los otros tres evangelios, y que corresponde al lavatorio de los pies. Y hay expresiones también eucarísticas muy profundas, ¿no? Y voy a leer una, ¿no? Después de que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Esto está dentro de lo que el Señor también dice: ámense los unos a los otros. Y está dentro también de conmemorar. Ustedes deben hacer esto, es un mandato. Así como el hagan esto en memoria mía, esto también es un mandato. Porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Hagan como yo he hecho con ustedes. El primer detalle tan grande, ¿no?, de detenernos y meditar algo que a veces nosotros lo dejamos de lado o no lo hacemos o pensamos que es una cuestión externa. Y no es cierto.
cuando nace del corazón. Ese amar hasta que duela, como decía Santa Teresa de Calcuta. Pero también implica al que tenemos cerca, al prójimo, al que está a nuestro lado, al miembro de nuestra familia, a alguien que conocemos en la parroquia, en el grupo, en el trabajo, alguien que tratamos a veces eh, diariamente en tantas realidades. La persona, por ejemplo, que nos vende algo en una tienda, en una bodega, como decimos aquí, eh, en el mercado, en el centro comercial o mall, como le suelen llamar en otros lugares, ¿no? Tener esa actitud, ¿no? Seremos dichosos, dice el Señor en el texto del Evangelio, si lo cumplen. O sea, esto da dicha. ¿Por qué? Porque hay más alegría en dar que en recibir. O sea, el Señor está dejando como que aspectos muy importantes y valiosos en cada texto, en cada expresión, en cada palabra, en esta, vamos a decir, llamada gran sobremesa después de la última cena. Y qué interesante que también Él se refiere a los que lo siguen, a sus discípulos, pero también a aquel que puede traicionarlo y que específicamente el Señor se está refiriendo también a Judas. Y esto puede ser una expresión o una alusión a lo que también en la iglesia se suele ver, ¿no? Que hay tantas situaciones que se pueden observar, ¿no? De infidelidad, pero a veces juzgamos mucho lo que los demás hacen, pero no lo que nosotros también hacemos. Y calificamos hasta de traidores a algunos, cuando en realidad pueden haberse decepcionado de Cristo, pueden estar como Tomás, no como Judas. O calificamos de traidores a aquellos que nos dicen las cosas que probablemente nadie se atreve a decir, ¿no? Y que ayudan a crecer, ayudan a madurar. No puedo calificar de traidor a alguien que me corrige, ¿no? O que toma una actitud porque sabe que las cosas no se están haciendo mal. También la iglesia ha atravesado crisis muy fuertes en los últimos tiempos, porque ha habido movimientos o asociaciones, etcétera, que no han llevado bien las cosas. Algunos fundadores señalados, no necesariamente todos, y no necesariamente todo lo que se ha dicho es cierto, pero hay situaciones muy dolorosas, muy penosas, que no vamos a comentar aquí, pero existen y se han dado. Y todo eso también habla de situaciones que en la iglesia se sufren, se padecen, y también tenemos que reparar. Y en nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántas cosas no hemos hecho bien? No entremos en detalles porque no terminaríamos nunca con la meditación, pero sí hay que descubrir que en la vida no todo se hace perfectamente, ¿no? Recuerden esa frase célebre, ¿no? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y también tenemos situaciones en las que vemos mucha precariedad, mucha limitación, también fallas, errores, pecados. Tenemos que saber espiar, saber reparar, saber redescubrir las cosas. Y por eso, cuando un movimiento se dedica a perseguir a otros y sataniza a otros, no es un movimiento que viene de Dios. Y todo eso a veces viene en contra suya y por eso hemos observado tantas cosas. Todo pasa por el camino de la humildad. Qué importante que San Juan complete lo que significa la Eucaristía con este texto. Ámense los unos a los otros, lávense los pies los unos a los otros, hagan esto. Si el maestro lo hizo, yo también lo haré. Y por eso también el Señor nos insiste en algo, ¿no? Les digo, o se los digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, quien acoja al que yo envíe, me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Y este sentido tan grande, ¿no? A pesar de todas esas situaciones humanas, de precariedad, de pecado, de faltas, situaciones que también se han convertido en pecados estructurales, ¿no? Dentro y fuera de la iglesia.
tenemos que saber descubrir que el Señor no ha dejado de amar a la iglesia, no ha dejado de confiar en sus discípulos, no ha dejado de dar su gracia a sus apóstoles para comunicar la verdad. Y esto exige un profundo acto de fe y al mismo tiempo descubrir que el Señor nos pide más, que nuestra entrega tiene que ser mejor que la de antes en nuestras vidas y en tantas realidades que enfrentamos. Saber descubrir que la traición de Judas no solamente es un momento en la vida del Señor y nada más, no, que se va dando de múltiples maneras y que no nos toca juzgar, sino saber hacer lo contrario. La misericordia tiene que empapar más la vida espiritual y la vida pastoral de la iglesia, en todo aspecto. Y así realmente la iglesia se renueva, ¿no? Se habla mucho de renovar la iglesia. Yo recuerdo un libro de Yves Congar, un teólogo bastante reconocido, fraile, predicador, dominico. Él decía la verdadera y la falsa reforma de la iglesia. Así se titula ese texto teológico. Y es cierto, si no entendemos que es el Espíritu Santo el que reforma la iglesia y la reforma en sus hijos, y siempre la reforma, no es que sea un momento, no, la iglesia siempre está renovándose. Y por eso Pentecostés nos recuerda también la alegría del Espíritu Santo que da paz, renueva la faz de la tierra y renueva también la iglesia. Por eso en medio de todas estas debilidades, el mensaje del Señor es muy claro, muy profundo. Cuando el Señor se va despidiendo, seguimos en este hermoso capítulo 13. Fíjense que nos da ese mandamiento nuevo. Les doy el mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo les he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos. Hay que volver a seguir al Señor, escuchando su palabra y amando. Y el amor tiene que ser, pues, lo que nos caracteriza, una expresión acabada en todo aspecto y que llega hasta el sacrificio, ¿no? Siempre recuerdo la vida de San José Gabriel Brochero, el cura Brochero, y recuerdo siempre cosas anecdóticas, ¿no? Eh, Él iba con su mula, con su burrito, que se llamaba Malacara. Un hombre, vamos a decir así, de la realidad argentina, del campo, podríamos decir, un cura que entendía a los gauchos, a la población, digamos, de provincias, como decimos aquí, y que su trabajo pastoral en su parroquia fue ayudar a que estas personas se conviertan a través de la prédica de ejercicios espirituales, con todas las prácticas de ese tiempo, las penitencias, eh, lo que significaba también la prédica, hablándoles en sencillo, en lo que entendían estas personas. Y es interesante que cerca de su parroquia vivía al otro lado de, del río, me parece que era un río, un riachuelo, algo así, un hombre que era leproso. Y él siempre pasaba por allí, lo, digamos, lo miraba, lo saludaba de lejos, nadie se acercaba, era leproso, ¿no? Y este hombre se estaba muriendo. Llama al cura y el padre José Gabriel Brochero se acercó a él, le dio los sacramentos y luego murió. Eso lo expuso al contagio y el padre Brochero murió de lepra. Qué fuerte expresión de fe, ¿no? Porque llegamos a ese punto, amar como el Señor ama. Y realmente, si nos damos cuenta de lo que significa esto, vamos a entender muchas cosas que serán siempre difíciles y complejas de vivir en nuestras realidades de todos los días. Por eso, meditemos esto, ¿no? Este discurso de despedida del Señor en que nos dice tantas cosas y que nos invita a amar como Él ama. En el capítulo 14, las palabras con las que el Señor empieza y continúa obviamente el discurso, las palabras con las que el Señor empieza el capítulo. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y habría que pedirle al Señor, pues,
sentir más convicción al respecto. No podemos trabajar con celo o de manera apostólica si solo creemos que aquí todo termina. No se trata solo de transformar el mundo o crear esa civilización del amor, digamos, que termina aquí en la tierra. No, la ciudad de Dios comienza en la tierra y termina en el cielo. Hay que descubrir eso. Y por otro lado, cuando decíamos en las meditaciones anteriores, lo que pregunta o pide el apóstol Felipe a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús nos dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y esto debe ser para nosotros también algo muy especial. El Señor quiere que miremos su rostro, el rostro de la misericordia del Padre. Y más adelante, en el versículo 22 del capítulo 14, lo que le dice el Señor a Judas Tadeo, el apóstol: Señor, respondiendo a la pregunta que le ha hecho San Judas Tadeo: ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús responde: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escuchan no es mía, sino del Padre que me envía. El Padre que me ha enviado. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Hoy día pidámosle al Señor, pues, realmente que haga morada en nosotros, en nuestro corazón. Lo más grande, cuando, por ejemplo, comulgamos, no solo es que nosotros recibamos a Jesús en nuestro corazón, sino lo más grande es que el Señor nos reciba en el suyo. Eso es todavía mucho más grande, mucho más perfecto, mucho más grandioso. El Señor nos recibe en su corazón. Que el Señor haga morada en nuestro corazón es grandioso, pero más grandioso que el Señor nos recibe en su corazón. Habría que pensar así, sobre todo para descubrir el camino del amor, que es un camino de entrega, de servicio, pero también implica que sea con nosotros mismos. Algunos por haber sido educados probablemente o formados con muchos, digamos, privilegios o tal vez sin carencias materiales, o los papás no por malo, los han querido mucho y les han dado todo. Tal vez les falta valorar y se engríen mucho. Llevan sus amistades de una manera muy egocéntrica o narcisista, ¿no? Y los amigos los quieren porque son así, los aceptan como son, pero como que no han crecido en el dar, no han crecido, y tal vez es una timidez que a veces se muestra altiva, autosuficiente, agresiva, orgullosa. Y en el fondo no saben querer, no saben amar. O sea, realmente hay que pensar en todo esto, ¿no? Hay ese cuento francés que ha sido llevado al cine, ha sido llevado pues a grandes musicales y todo eso, pero el original del cuento francés muy poca gente lo ha leído. Y es así, porque ya cuando algo se digamos, se populariza o se divulga y vienen los matices, se actualiza, digamos, como para nuestro tiempo, y el guión a veces va por otro lado y se dan ciertas licencias que ya distorsionan la obra original. Este cuento francés que estoy aludiendo aquí es La Bella y la Bestia, ¿no? Es interesante que pensemos en algo al respecto. Y siguiendo con el recorrido de esta meditación, el hermoso capítulo 15 del Evangelio, ese discurso de la vid y los sarmientos que el Señor proclama. Es un discurso de automanifestación. Él se autodenomina: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, permanezcan unidos a mí. El que permanece en mí da mucho fruto. El que no, pues el Padre lo arranca, que es el viñador, y lo tira y lo quema, dice también el texto, ¿no? Porque es un sarmiento que no da fruto. Pero el sarmiento que da fruto, el Padre lo poda. Y debemos también aceptar la poda, ¿no? Tan necesaria para nuestra vida, ¿no? Esa poda de las cosas que el Señor permite, de las cosas que el Señor quiere, de las cosas que también
se dan cada día y todo sirve para bien, o sea, todo se aprovecha, ¿no? Todo sirve para que crezcamos, como dice Romanos 8:28, ¿no? Todo sucede para bien de los que el Señor ama. Expresión tan grande, ¿no? De la poda, del amor, porque ese sermón se llama también el sermón de la amistad, ¿no? Jesús nos habla como amigos, ya no les llamo siervos, les llamo amigos porque ustedes saben lo que hace su Señor. Les llamo amigos. Entonces aquí hay una beta, por decir así, grande, ¿no? De espiritualidad que debemos contemplar cada día y descubrirnos así. Por eso también he puesto este fondo, que ustedes verán, que es Jesús, la vid y los sarmientos, los apóstoles, ¿no? Y en ellos estamos nosotros, o sea, nosotros tenemos que ser ese sarmiento que da fruto. Y va a costar porque hay cosas que tienen que ir saliendo de nosotros. No hay que hacerse daño, no hay que autodestruirse, no hay que lamentarse por tal o cual situación, más bien al contrario, aprovechar todo eso para el bien y descubrir que muchas cosas se van dando a su tiempo. Yo recuerdo mucho la vida de un tío abuelo mío. Él no tuvo hijos, una persona que se formó desde joven en una familia numerosa. Su padre muere cuando él es muy niño y empieza a acercarse al oratorio salesiano y ahí aprende un oficio, se perfecciona, empieza a trabajar en esa industria textil como obrero y sucedió una situación lamentable, ¿no? Lo acusaron de algo que él no había hecho y lo expulsaron del trabajo. Es más, hasta estuvo 2 días en la cárcel porque le acusaron de un robo y él no lo había cometido. Un fiscal, amigo suyo, lo pudo sacar de ese enredo y al final él se vio con una esposa a quien tenía que mantener, sin trabajo, difamado, calumniado. ¿Y qué hizo? Este tío, abuelo mío, hermano de mi abuelo, no se amilanó. Dijo, bueno, voy a estar como que un año parado hasta que encuentre trabajo, voy a prepararme. Pues se puso a estudiar dentro de su rama y después de casi un año consiguió un nuevo trabajo. Y ahí feliz. Él nunca hablaba de lo que había pasado, miraba para adelante y siempre agradecido con la vida. Era muy generoso con muchas personas, gente de su familia, algunos, pero sobre todo con gente que él conocía, ¿no? Gente de la calle, por decir así, ¿no? Que cada fin de mes le daba lo que correspondía para el mantenimiento, el sostenimiento de su esposa y de él durante el mes. Se reservaba un poco y con eso hacía mucha caridad, invitaba de comer a uno, al otro. Era muy generoso en ese tiempo y en esa realidad, ¿no? Llegó pues el momento de que iba a celebrar sus bodas de oro matrimoniales, ¿no? Y fue muy gracioso. Yo no pude participar, pero un tío mío que celebró la misa, que es sacerdote, él contaba pues que él había pedido pues hacer una pequeña reunión con sus invitados después de la misa en aquel lugar, pues, ¿no? Se dispuso el local y todo, pues. Entonces llegaron en un autobús, no sé quién alquiló el autobús, todos los invitados de él, ninguno eran familiares. Se quedaron en la misa, luego después de la misa le hicieron el agasajo y todos los que vinieron, los invitados que no eran familiares, pasaron pues como las langostas, ¿no? Se comieron todo el agasajo, bocaditos y todas estas cosas, como decimos aquí. Y habrá durado pues el agasajo a lo mucho, con todo, el tío bailó el vals de aniversario, todo ya, media hora, a lo mucho 3/4 de hora, eran ya cerca de las 9 de la noche y el tío dijo, ya me tengo que ir a mi casa porque es hora de ir a dormir. Y se fue, se subieron todos al autobús, los invitados, todos que no eran ninguno familiar, y dejaron a la familia ahí y acabó la celebración. Para él era muy importante celebrar con sus amigos de esa manera.
gente que ayudaba, gente pobre, ¿ah? No eran gente tampoco de, digamos, esos que presumen gente, digamos, de alcurnia, no, no, era gente pobre. Y qué interesante, para él fue celebrar así sus bodas de oro. Luego al tiempo murió, la tía también murió, y yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué pasó en su vida? Pues realmente sintió el amor de Cristo. ¿Cuánto le ayudó el oratorio salesiano? Para tener una profesión, para también trabajar honradamente. Y ante una calumnia y una situación terrible que él sufrió, ponerle cara a la vida y enfrentar las cosas. No es que no tuvo vicios ni defectos, yo no podría decir porque yo no viví ese tiempo, sí lo he conocido, pero no lo he tratado tanto. Yo me entero después de todas estas cosas ya cuando él fallece. Y también es muy bonito cuando tú te enteras de estas cosas cuando alguien fallece. Qué hermoso que esas sean sus glorias, ¿no? Y qué bonito lo que se descubre, ¿no? Y qué interesante cuando ves ese corazón generoso, ¿no? De una persona amiga de muchos y que ayudó a muchos. Y que ante una calumnia y una falsedad la enfrentó con entereza, con alegría. Se preparó y miró hacia adelante. Encontró un mejor trabajo, le pagaron más. ¿Y qué pasó con esa fábrica que los dueños lo habían acusado falsamente? A él y a un compañero suyo. Bueno, el compañero suyo parece que sí había tenido un problema, pero a él lo involucraron en el problema. Y qué interesante cuando después de un tiempo esa fábrica quebró, porque era una cosa rara, pues, ¿no? De los dueños nunca se supo nada, oraremos por ellos. Y mi tío en otro trabajo con mejor sueldo y con más alegría. A veces en la vida hay que sacudirse las sandalias, siempre no mirar atrás y seguir, porque la amistad de Cristo es más grande, lo que haría el Señor en ese momento. Les dejo con esto y sigamos meditando en la escuela del corazón de Jesús. Sigamos también siendo amigos de Jesús, porque no es fácil, es una amistad que también exige y reporta mucho sacrificio. No podemos pensar que la amistad de Cristo es superficial o parte de la banalidad de este mundo, no. No es ponerse un disfraz como si fuéramos, no sé, caballeros medievales, no. Sí tendríamos que tener la espiritualidad del caballero medieval. Y ustedes saben el juramento que hacían los caballeros medievales, ¿no? Defender lo justo, ser amigos de Dios, ayudar, servir, dar la vida, como el caballero medieval. Pero puede haber quedado la figura de los caballeros medievales como, no diré un ideal, pero muy pocos probablemente lo vivieron, pero lo que significa es muy grande. Por eso a veces no somos capaces de esta amistad, porque en el fondo no hemos descubierto lo que es un verdadero amigo. Los amigos de verdad son pocos y son esas amistades entrañables, ¿no? Que hay que reconocerlas en la vida y que nos llevan a Cristo. Y por eso ser sus amigos es lo más grande, en medio de todo lo que significó que Él gane para nosotros el cielo, su amor por nosotros. Hoy día, ejemplos podríamos poner muchos, ¿no? Yo creo que uno muy grande será que en los momentos difíciles no neguemos al Señor. A veces contaba un amigo que estuvo en un grupo en el colegio, él dirigía el grupo y sus compañeros lo molestaban mucho, ¿no? Siempre recuerdo lo que él contaba, de que uno de sus compañeros cuando lo veía se arrodillaba, le pedía la bendición y él no era pues tampoco sacerdote, pero cómo lo molestaban, ¿no? Y él firme, ¿no? Hasta donde pudo, ¿no? Y qué interesante que no renegó nunca de su amistad con Cristo, que le costaba muchas cosas. El director del colegio, que era sacerdote, cuenta este amigo, le bajaba su nota en conducta para que no pensaran los demás que él tenía privilegios y tantas cosas. Y realmente veías en este muchacho un corazón entregado y un corazón generoso de seguir al Señor, amigo, ¿no? Y contaba él,
un tema muy interesante, ¿no? Que él había pasado una situación muy difícil con un compañero, había sido pues objeto de bullying y todo esto, y él nunca lo criticó, es más, cuando pudo acusarlo y todo eso, no lo hizo, renunció a eso. Y este compañero lo molestaba, lo fastidiaba, le hacía bullying, lo seguía molestando. Y él lo llevó con paciencia, aclaraba en algún momento, ponía en su sitio las cosas, pero más allá no. Evitaba esgrimir la violencia. Y fue interesante que al final se acostumbraba, cuenta este amigo, firmar la camisa de colegio, del uniforme escolar, firmaban todos los compañeros, ¿no? Firmaban, firmaban, firmaban. Y qué bonita la dedicatoria cuando él me la mostraba, ¿no? De lo que le escribió este compañero que tanto lo mortificó. Qué bonito. Fue el testimonio, ¿no? De una persona que también sintió la presencia del Señor. Un recuerdo muy grato de la vida escolar, a pesar de todo lo mortificante que pudo haber sido. Por eso hay que descubrir la amistad con Cristo, que soporta y sobrelleva tantas cosas y también nos enseña a ser fuertes y nos enseña a ser firmes, nos enseña a valorar lo que tenemos y a crecer y a seguir hablando y evangelizando como el Señor quiere para estos tiempos y siempre. Pidámosle al Señor todo esto y hagamos nuestra la jaculatoria. Quisiera amarte, si fuera posible, como tú mismo amas, Dios mío. Aumenta mi amor, que lo aumente, que nos aumente el amor a todos. Y hagamos también nuestra la práctica. San Enrique de Ossó nos pone muchos ejemplos muy valiosos. Ustedes en el texto los pueden, digamos, revisar y hacer suyos también, ¿no? Alguna práctica de algún santo. Pero yo pienso que la más cercana es también aprender a sobrellevar las cosas con paciencia y aprender también a resolver los problemas. A veces dejamos problemas para más tarde y realmente no. Son tiempos para resolver problemas, para enfrentar situaciones. Si hay algo que resolver, no lo dejes para mañana, empieza a ver cómo lo puedes ir resolviendo. Problemas que en la vida se presentan, ¿no? Por ejemplo, deudas, ¿cómo las estás resolviendo? O situaciones en las cuales estás peleado, enemistado con alguien, ¿cómo lo estás llevando? Puede ser alguien muy cercano en tu familia. O yo diría hasta un poco más, ¿no? Esas cosas que te han alejado de Dios, ¿por qué no las resuelves ahora? ¿Por qué no aprovechas esta escuela para aprender a resolver esas cosas que te tienen alejado o enemistado con el Señor y con la iglesia, con su cuerpo, que es la iglesia? Que el Señor nos ayude a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Un abrazo a todos, no lleguen tarde a la escuela y oren por cada uno de sus compañeros de clase. Que nuestra Madre la Virgen interceda por nosotros y que Jesús nos guíe siempre. Somos los sarmientos que poda el Padre, unidos a la vid, que es Jesucristo nuestro Señor. Alabado sea Jesús, alabado sea Jesucristo, bendito sea el Señor, alabado sea. Amén.